Lo que hoy tenemos programado, que es esta conferencia, y en primer lugar agradecerle a todos ustedes la asistencia y desde luego al subdirector general de Archivos, don Severiano Hernández, que nos honra con su presencia. Y, como no, a la persona que nos va a hablar hoy, doña Aranza Zulafuente Urién, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y es especialista en Historia Medieval. Es funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y actualmente, desde hace ya algunos años, es directora del Archivo Histórico de la Nobleza, situado en el Hospital de Tavera, en Toledo. Un archivo que contiene todos los fondos documentales, o muchos de los fondos documentales generados en las principales casas nobles españolas. Dada la importancia de esos fondos, la Asociación de Hidalgos y también a través de la Subdirección General, el Ministerio de Cultura, pues consideró la conveniencia de publicar todo aquello que tiene que ver con el papel de las mujeres en la alta nobleza. Para eso, en su momento, se firmó un convenio entre el Ministerio de Cultura y Deporte y la Real Asociación de Hidalgos de España para editar una publicación en forma de libro cuyo contenido tenga que ver con estos documentos de las mujeres nobles, que son la base, además, de la exposición que está ahora aquí en los salones de esta Real Asociación y que ya viene recorriendo España en muy distintos lugares. Tuvimos la ocasión de estar nosotros también presentes, por ejemplo, cuando se hizo en León. Que esté con nosotros el subdirector general y la directora del Archivo Histórico de la Nobleza, no cabe duda que es una gran satisfacción. Desde todos los puntos, desde el punto de vista personal, por la amistad que yo creo que ya todos tenemos, y desde luego desde el punto de vista cultural, porque siempre aprendemos y mucho. Porque además cuando se enseña con gran conocimiento, con gran amenidad y simpatía, pues muchísimo, muchísimo mejor. Este libro que se ha publicado y que tiene que ver, como digo, con la exposición, tiene varios capítulos, de los que nos hablará, claro, la directora, pero que tiene que ver con los aspectos, como su título dice, de mujer, nobleza y poder. El acceso al poder, la vida de la mujer noble, las señoras de vasallos, las obras pías, beneficencia, etcétera, que ellas impulsaron, también la influencia política y militar y muy especialmente lo que tenía que ver con la cultura y el mecenazgo. Además, para la asociación es una nueva actividad. Nunca habíamos hecho una exposición en nuestros locales, de manera que es un principio excelente que esperamos darle además continuidad. Arantxa, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Nos vamos a sentar para... Bien, el subdirector quiere decir algo, pues encantados, cómo no. Sí, me van a disculpar y que rompa un poco el orden del presidente. En primer lugar, por esta cosa que se llama igualdad, que nos obliga a los hombres a responsabilizarnos de nuestros hijos. Y fundamentalmente porque salen de música dentro de un minuto y los dejan en la calle y eso no estaría nada bien que se quedaran en la calle los niños. Por eso, de verdad, muchas gracias, presidente, por cambiar. Bueno, para mí es una auténtica satisfacción, como bien sabe, porque es una colaboración que viene de lejos y además es una colaboración que espero que se concrete mucho más de cara a futuro cuando consigamos normalizar el patronato del Archivo de la Nobleza. Archivo que en principio dejó de ser una sección del Archivo Histórico Nacional, era un anhelo que teníamos de hace años y se convirtió en un archivo independiente. Es difícil a veces hacer comprender a las autoridades políticas la diferencia entre tener un archivo de la nobleza y lo que significa el archivo de la nobleza, porque la nobleza, por medio de la subrogación del poder regio, y por tanto a través de los señoríos, llegaron a controlar un porcentaje elevadísimo del territorio peninsular.
Por tanto, sumada el territorio que ocupaba la nobleza a lo que ocupaban las órdenes militares y otros señoríos de tipo religioso, pues evidentemente podemos estar hablando del 65% del territorio del país, lo cual es una extensión muy grande. Eso, digamos que tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía y de comunicación a las autoridades para hacer comprender que de hecho, tenemos parado el patronato, ya que estamos pocos, puedo decirlo con mucha, porque nada más que se aprobó la creación del Archivo de la Nobleza y la creación del patronato, de la cual hay un representante de la asociación, pues inmediatamente el ministro Méndez Vigo se quedó un poco, en fin, extrañado por una noticia que salió en la prensa, en el sentido que este era el logro que iban a hacer el gobierno del PP, es decir, poner en marcha el Archivo de los Nobles. Bueno, ni muchísimo menos, yo se lo expliqué al ministro, digo, ministro, con independencia de tu vinculación a la nobleza, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando que no se puede estudiar pues la historia de las grandes villas y parte de las ciudades del territorio sin estudiar la influencia y la importancia que tuvo el señorío hasta la abolición de los señoríos en el siglo XIX. Y por tanto, esto es muy, muy importante. La segunda cuestión es que la colaboración con la asociación viene de atrás, se han hecho trabajos en la Sala de los Hijos de Algo de Valladolid, se viene haciendo desde hace muchos años, se han hecho trabajos también en Zaragoza, en algún archivo también con fondos que son de titularidad estatal, pero que gestionan las comunidades autónomas, y se han hecho trabajos también en la Chancillería de Granada, que también es de titularidad estatal, pero que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para mí es una satisfacción tremenda esta exposición. Esta exposición se inauguró en Toledo, esta que tienen aquí, pero se inauguró y además tuvimos la ocasión de ser inaugurada por alguien que ha trabajado mucho en el tema de la mujer, y es una antigua compañera mía de la universidad, Soledad Murillo, que, en fin, cuando fuimos a la exposición, fue el último acto que tuvo como secretaria de Estado de Igualdad de Mujer, pero ya sabíamos que no iba a continuar porque no estaba de acuerdo con los vientos que soplaban, con lo cual, pero con todo y con eso es una querida compañera y además una autoridad en la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad actual. La segunda parte es que quien trabajó esta exposición es Arantxa Lafuente. Yo con Arantxa Lafuente lo único que les puedo decir es que es para mí una debilidad. Y cuando digo una debilidad es que nos conocemos hace muchos años y creo que desde el año 87, Arantxa. Y bueno, pues donde hay confianza, pues hay otras cosas. Entonces yo tengo muy claro que cualquier cosa que Arantxa Lafuente se proponga es capaz de conseguirlo. Otra cuestión es que su orden y el mío no coincidan, lo cual, es decir, es una suma de dos desórdenes diferentes, el suyo y el mío. Pero en la parte intelectual, si hay una persona en la que confío, es en Arantxa Lafuente. Por tanto, yo estaba seguro cuando me habló de la exposición y que había hablado con la asociación y que la asociación estaba dispuesta a financiar el catálogo, de que el trabajo que se iba a hacer era magnífico. No es bueno, es excelente. Me parece que es de las cosas más oportunas, y yo le decía a Arantxa, bueno, de alguna manera yo fui culpable del retraso que tuvo la publicación del catálogo, y le decía a Arantxa que igual que han salido X documentos, podían haber salido esos multiplicados exponencialmente por 3 o por 4. Ahí se nos ha quedado algunos personajes tan interesantes como Beatriz la Fermosa, la condesa de gallega, la condesa de Lemos, o, pues qué sé yo, una serie de personajes que son muy importantes en el ámbito de esto. Bueno, yo siempre le he dicho a Arantxa que aparte de todas esas cosas que ha leído el presidente, hay una cosa que también fueron las mujeres, que también fueron malhechoras. Malhechoras, es decir, fueron capaces de desempeñar el mismo papel que desempeñaron los malhechores feudales, con equipos que presionaban, con grupos de milicias,
de mesnadas señoriales que extorsionaban a los miembros de los señoríos. Por eso ese nombre de malhechores o de malhechoras feudales. Hay un libro que yo siempre, Arantxa se ríe mucho porque es mi reconocido maestro y me parece que es una de las grandes obras de los medievalistas. Bueno, con todo y con eso, ese catálogo es fantástico. Y lo único que puedo decir es que el éxito que ha tenido la exposición, que ha estado en Astorga, en Pastrana, en León, bueno, ella se comprometió a traerlo a Madrid y la ha traído a Madrid. Yo sí me comprometo a algo que es mucho más importante, y es que el año que viene, con ocasión de la presidencia española de la Comisión Europea, volvamos a montar la exposición Arantxa en Toledo y volvamos a, digamos, reformular la exposición. ¿Por qué? Porque me parece que es algo muy importante, muy importante. Podríamos hacer 30 exposiciones nuevas, pero volver a retomar esta exposición, además con la colaboración que ha tenido también de la modista de Puebla de Sanabria, que ha hecho la reproducción de esos trajes, me parece que merece mucho la pena. Y me parece que con ocasión de esa reunión que va a tener esa presidencia española de la Comisión Europea, me parece que es un tema fundamental a exponer en el Archivo de la Nobleza con ocasión de esas visitas, esas jornadas, con ocasión de la reunión que va a haber de todos los directores de los archivos nacionales de Europa y además de los funcionarios de la Comisión Europea. Es una propuesta que hago y que hago también a la asociación, porque me parece que cambiar de tema o hacer otra exposición no sería hacer justicia a un trabajo que no es bueno. Yo con esto cierro. Me parece que es magnífico. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, asociados, y mi felicitación a Miguel Ángel Hermida, que además de ser miembro de la asociación es compañero y colega. Muchas gracias. Permitidme únicamente que os diga, como aquí no somos muchísimos, esto se está retransmitiendo, pero además quedará colgada en YouTube. Dada la importancia de este tema y de su divulgación, a todos aquellos que no puedan hoy verla, decídselo, porque la podrán ver cuando quieran. Cuando quieras, Arantxa. Esto es una faena, porque hubiera pasado por la peluquería, por lo menos, pero bueno. En fin, bueno, bromas aparte. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Manuel, por la presentación, gracias, Severiano, por venir, gracias, Severiano, por tus palabras, gracias por tus ánimos. Yo sé que bueno, nos conocemos, es verdad, hace muchísimos años. Yo tomo la palabra de volver a hacer la exposición a través de la nobleza, a través de la mujer, pero tenemos que dar una vuelta, porque se nos ha quedado muchas cosas en el tintero y están saliendo muchísimas más cosas. Entonces, bueno, de las que voy a hablar hoy. Y bueno, pues yo se lo he comentado a Manuel cuando decía, das una conferencia, digo, es que ya la he contado la exposición tantas veces que ya no sé qué contar, que sea novedoso o que sea diferente. Entonces, bueno, pues el volver a contar la exposición, pues lo que dice Severiano, pues esa exposición lleva dando vueltas desde 2019. Y es más, es que yo me acuerdo cómo se nos ocurrió la exposición. Yo me acuerdo una tarde como la de hoy, una hora más o menos parecida, estaba yo en el archivo trabajando y recibo una llamada de Severiano y Antonio Alonso, que estaban con los presupuestos del Estado. Dice, tenemos que presupuestar una exposición, Arantxa, ¿se te ocurre alguna cosa? Y sin pensarlo, ¡pim! Y habíamos estado dando vueltas de cómo hacer una exposición, teníamos documentación de Beatriz Galindo, de la princesa de Éboli, Josefa Pimentel, de mujeres muy conocidas. Dice, bueno, pues podemos hacer una exposición con mujeres y tal. Digo, Severiano, pues ¿qué te parece Mujer, Nobleza y Poder? O Mujer de la Nobleza Noble, o el poder en la mujer y tal. Y Severiano, magnífico, me cogió la idea y hoy estamos aquí. Y hoy estamos aquí. Efectivamente, porque esta exposición, al principio pensábamos hacer una cosa pequeña, pues de mujeres muy conocidas, de más o menos bueno, que hay de Beatriz Galindo, qué documentación hay, alguien que es muy conocida, ¿no? Aquí en Madrid, por la Latina, el barrio, tal. Josefa Pimentel,
también en cuanto, más conocida como duquesa de Osuna, cuando realmente ella era duquesa de Gandía, pero condesa duquesa de Benavente, la única mujer de los Pimentel que fue señora de la casa, pues además durante casi 80 años, y una serie de mujeres interesantísimas, sobre todo, Josefa Pimentel en cuanto a esta mujer tan interesante con esos salones en Madrid del siglo XVIII que rivalizaban, que dicen las malas lenguas, en malas formas, con la casa de Alba, cuando realmente era una rivalidad un poco, pues como puede ser hoy en las redes sociales, buenas cosas, pues a ver quién hace la fiesta más estupenda, ¿no? Esos salones donde se hablaba de poesía, donde se hablaba de política, donde se hablaba de toros, donde se escuchaba música, donde estaban los pintores, esos grandes salones de Madrid, ¿no? Lo que era el Capricho, pero todos esos palacios que tenía la casa de Osuna y la casa de Madrid. La exposición iba a ser eso. Entonces, pues cuando empezamos el equipo porque todas las exposiciones que hacemos del archivo están hechos, aunque haya un comisario, ¿no? Están hechos, son un trabajo de equipo de toda la gente del archivo. La verdad es que es un equipo de gente muy joven, o no tan joven, yo me considero joven, pero ya vistas las otras promociones ya me estoy quedando como que me dijeron el otro día, eres de los... no sé, me dijeron una palabra que dije, ay madre, qué mayor soy. No, pero nos juntamos, hicimos una lluvia de ideas, digo, vamos a ver qué encontramos, qué podemos ver, a ver qué, porque yo recordaba, como en el archivo viene mucho hispanista, recordaba unos investigadores, sobre todo en las universidades norteamericanas, ¿no? Dos mujeres además pioneras en el estudio de la mujer, de las Mendoza, ¿no? Unas Helen Neider y otras Grace Coolidge, que cuando, pues como hablaban en inglés y había problemas en la sala, pues solía atenderlas yo. Cuando venía alguien al francés, va Miguel, que es el que habla francés, más o menos, y habían hecho unos trabajos magníficos sobre las Mendoza, y pues vamos a ver qué han investigado los investigadores, vamos a tirar del hilo a ver qué hay, ¿no? Y también la magnífica labor también de un investigador que le tengo muchísimo aprecio y que falló hace poco, que es Trevor Dobson, un investigador que hizo un estudio magnífico sobre la figura de Sadévoli. Y realmente ahí estaba la clave. Es decir, pues por un lado tenemos mucha información de mujeres que no son nada conocidas y demasiada información de otras mujeres que son no ya muy conocidas, sino muy maltratadas por la historia, ¿no? Entonces, si hay una cuestión que es interesantísima y que siempre pongo en valor, yo como directora del Archivo de la Nobleza de Severiano, no el Archivo de los Nobles, sino el archivo que es del Ministerio y que se ha hecho para la salvaguarda del patrimonio del documental que gestiona, que ha acumulado la nobleza española, la nobleza en todos sus niveles, con la importancia que tienen esos papeles, obviamente son archivos de los linajes, archivos de las familias, y son los archivos, de los pocos archivos, de las fuentes documentales, aparte de la documentación del Estado, o documentación pública, donde quedan documentos donde la mujer ha actuado, es decir, la mujer en su papel, en su figura, dentro de la familia, dentro de sus linajes, efectivamente con muchos roles, como iremos hablando. Si hay fondos documentales para la historia de la mujer, esos son los archivos nobiliarios. ¿Por qué? Porque tienen documentación desde acumulada, principios desde Alta Edad Media, pero especialmente a partir del siglo XIV, hasta nuestros días, porque se siguen generando documentación, ¿vale? Y no solamente de las mujeres de la nobleza, sino de las mujeres que estaban relacionadas con la casa, de la casa, la familia, pero también, como ha dicho Severiano, de los lugares de señorío, es decir, de donde esa alta nobleza gestionaba los señoríos, ¿vale? Disculpado, jefe. Bueno. Entonces, por un lado, nos hemos encontrado que teníamos muchísima información en muchos diferentes frentes. Por un lado, la documentación de la alta nobleza, de los propios linajes, la documentación de las mujeres que estaban relacionadas con la casa, que podían ser las ayas, pues toda la gente de lo que es el criado, la familia en general, porque la familia de los grandes linajes, la familia en estilo amplio, más luego toda la información sobre mujeres que había, de habitantes de los señoríos. Llega un momento que una cosa que iba a ser muy pequeña, de repente vimos que era un filón enorme y que teníamos que acotar. Entonces, pues decidimos acotarlo en algo que, pues relacionado con la historiografía, eran los espacios de poder. Es
es decir, los espacios de la poder de la mujer noble. La mujer noble que aunque en el antiguo régimen, bueno, obviamente, la situación legal era la que era, la situación social era la que era, eran mujeres que, bueno, vivían en un entorno diferente al actual, donde obviamente no tenían los derechos ni las libertades que tenemos actualmente. Son impensables, pues pensar con las nociones de hoy en día las actuaciones de nuestros antepasados, bueno, pues eso es un error, pero bueno, que tenemos que estar defendiendo los historiadores continuamente. Pero bueno, la sociedad actual es la que es, la sociedad antigua era la que era, y las mujeres entonces vivían en la sociedad en la que estaban viviendo. Obviamente no estamos hablando de feminismo, ni estamos hablando de mujeres, no, sino estamos hablando de mujeres que estaban ejerciendo una serie de poderes dentro de los espacios que la sociedad les permitía. Y esto es lo que es esta exposición, ¿no? Si me van a permitir, bueno, voy a ir un poco rápido, y porque, bueno, toda la información que voy a hablar está magníficamente expresada, redactada y explicada en el catálogo. Obviamente que, bueno, pues que está editado por esta corporación. Yo quiero dar las gracias, bueno, a Manuel, que no está aquí delante, Manuel Paz de Vera, porque muchísimas gracias, bueno, pues porque todo este trabajo, que bueno, al principio iba a ser una exposición que va a durar una serie de meses, que realmente todos estos trabajos de exposiciones, luego lo que queda es lo que queda por escrito, como archivera scripta manent, es decir, si lo que no está escrito no permanece, sobre todo en este mundo volátil que hay ahí, que en nuestros días, bueno, pues los catálogos, realmente las exposiciones, lo que quedan por escrito. Y yo os agradezco infinitamente porque sacar este catálogo ha sido una labor de titanes, bueno, Severiano ya se ha marchado, bueno, ya puedo estar un poco más libre para ahora de hablar, no voy a decir ninguna barbaridad porque es mi jefe y tengo aquí compañeros de trabajo que, en fin, pero quien ha estado aquí con el catálogo sabe lo que ha costado, meses y meses que ya me decían, ¿pero qué pasa? Digo, bueno, es que la administración es lenta, con un ritmo de paquidermo que, bueno, que va rompiendo todo a su lado, entonces, bueno, es absolutamente desesperante. Es verdad que muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por el trabajo. Yo tenía este compromiso en traeros esta exposición porque gracias por el calor, gracias por la paciencia, porque yo ha habido momentos que ya me daba, ya no vergüenza, yo ya no sabía dónde meterme, decir, por favor, yo no sé qué está pasando porque sí hubo un retraso tremendo. Pero bueno, es verdad que esta exposición también, bueno, pues quedó confinada, bueno, pues quedó congelada en el tiempo. Bueno, pues es lo que os voy a contar un poco, la historia de la exposición y del contenido. Y bueno, sin más, porque si no, no paso de esta. Bueno, lo que me ha contado Severiano, esta exposición, bueno, pues se organizó, bueno, pues se gestó en el año 19 y bueno, pues y se inauguró también con muchísimos retrasos, pues al final en noviembre de 2019, si no recuerdo mal, que la inauguró entonces la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, que ya estaba de despedida porque ya se sabía que caía el gobierno y se sabía que venía otro cambio en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Como se ha visto que, bueno, ha sido un cambio bastante para la gente del partido que está en el gobierno, pues debe ser, bueno, no voy a hablar de ese tema, pero bueno, podéis entender que, bueno, había ahí sus rivalidades, yo no entendía nada, pero ahora sí empiezo a entenderlas, ¿no? Cuando ves la prensa, ¿no? Y bueno, pues fue un exitazo. La verdad es que fue un éxito. Esta mujer, la verdad que le gustó muchísimo la exposición y la verdad que según nos estamos contando y estamos viendo, y bueno, pues la verdad es que se quedó sorprendida del volumen de documentación que había, ¿vale? Sí, por mala suerte, la exposición recién inaugurada, pues quedó confinada, estuvo congelada y bueno, pues después de todo el trabajo que hayamos hecho, del catálogo que estaba congelado, también, bueno, pues al final la exposición quedó en el aire. Y en una de estas, bueno, pues en el Castillo de Puebla de Sanabria, bueno, iban a hacer un acto también, que también se tuvo que posponer con ocasión del centenario del Foro de Puebla de Sanabria, que era, bueno, pues en la conmemoración de Alfonso X el Sabio, y dijeron, bueno, que esa exposición tan maravillosa, ¿por qué no la hacéis itinerante y la lleváis al castillo? Y bueno, eso fue el inicio de esta aventura, Entonces, bueno, pues estas son las fotografías de la inauguración de la exposición en la sala del archivo. Y bueno, pues a partir de Puebla de Sanabria se conoce el castillo, es un castillo de los Pimentel. Bueno, obviamente ahí entraba de lleno una de las mujeres que está representada en esta exposición, Josefa Pimentel, que fue, entre otras cosas, señora de Puebla de Sanabria. Y bueno, pues ahí pues se llevó la exposición. Bueno, pues esa exposición está hecha como con pequeñas genialidades, ¿no? Bueno, pues aparte de montar la exposición, adecuarla, bueno, pues las funcionarias del castillo, que son estas dos personas que están aquí, Teresa y
Bueno, pues dijeron, oye, pues que la exposición en Toledo tenía trajes. Digo, ya, pero es que los trajes no son nuestros, los trajes estaban alquilados. Es que la exposición sin trajes no es lo mismo. Y ellas mismas dijeron, pues hacemos nosotros los trajes. Iban a hacer un traje con hojas de pino, que es el que estáis viendo aquí, y al final, bueno, pues esta Emi, que es funcionaria de allí, de cultura, dijo, no, oye, voy a hacer eso, está muy feo, vamos a hacer un traje bonito. Y cogió ella sola y se hizo un traje de princesa de Éboli, que es el que está aquí, espectacular. Y ya cuando yo lo vi dije, bueno, ¿y no te animas a hacer otro? Y dice, bueno, me gusta mucho a mí la reina Juana, y no sé yo, pero no sé si la emperatriz Isabel. Y en 15 días pues hizo el traje de Isabel de Portugal, que está copiado o basado en el retrato que ha hecho Tiziano. O sea que es una exposición que por donde va añadiendo, ¿no? Entonces, bueno, la primera exposición fue en el Castillo de Puebla San Labria, que es una exposición que la verdad es que como está hecho para allí, más o menos, pues fue un éxito. Creo que en el mes entre julio y agosto del 2021 la vieron más de 30.000 personas. Puebla de San Labria está en un sitio fantástico, claro, de paso para hacia las Rías Baixas en Galicia, para todo el mundo a comer allí y todo el mundo para por el castillo. Y bueno, pues todo el mundo vio... Camino a Galicia, va mucha gente a Galicia en verano, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos también pasamos por allí. Y bueno, la verdad es que fue un éxito. Y bueno, después de Puebla de San Labria, pues estuvo también en Benavente, en una casa maravillosa también, en lo que es la Casa Solita, era una casa modernista que es preciosa. Ahí no hubo tanta gente, pero bueno, estuvo en San Labria. Luego hemos estado en más sitios, bueno, en Astorga, en La Bañeza, en León, en la Casa Botines, que fue donde se presentó el catálogo, que pasamos un poco de frío, pero la verdad que lo pasamos muy bien, en Soria capital, y luego ha estado, obviamente, bueno, lo llevamos a Pastrana, ha estado este verano en Pastrana, que coincidió ahí con el Festival Ducal, porque la verdad es que la gente del pueblo de Pastrana son súper animados, porque hay que tener valor. Para un 15 de julio con 45 grados a la sombra se pusieron con esos trajes de terciopelo y me acompañaron vestidos de Felipe II con la exposición, y la verdad que fue un sitio fantástico. Y bueno, ha estado en Alovera hace poco, que también ha tenido un éxito tremendo, creo que lo han visto todos los institutos y todos los colegios y todos los profesores de eso. Y bueno, pues hoy estamos aquí. En principio la idea era dejarla aquí y pararla, pero va a ser que no, porque ya nos lo han pedido en Quintanar, que es un pueblo de Cuenca, pero que está al lado de Albacete, lo han solicitado también en Tomelloso, lo han solicitado también en Valdepeñas, lo han solicitado en Manzanares, creo que también en Pedro Muñoz y en Almadén. Yo no sé si bajará, no sé, por allí. Parece ser que se está hablando también de llevarla a Burgos, al Valle de Mena. No sé si alguna vez la exposición parará, pero bueno, no sé yo. La que no sé, la que va a tener que parar soy yo, porque yo llevo recorriéndome toda España y ya no sé cómo explicarle esta exposición más veces, ¿no? Bueno, y entrando un poco en la exposición y en el contenido, bueno, pues obviamente hablamos de una sociedad que no es la sociedad nuestra, es una sociedad desigual, donde, bueno, pues obviamente la mujer, como otras serie de entonces minorías, pues están sometidas, la mujer obviamente a la figura paterna, viene de la legislación romana, el pater familias, mientras no está casada, y cuando está casada obviamente depende del marido, y únicamente cuando queda viuda es cuando tiene cierta autonomía o la legislación le deja cierta autonomía. Bueno, y es una cosa que siempre explico, ¿no? Cuando queda viuda se me quedan todos los varones que están en la sala diciendo, no, perdona, yo no estoy hablando de aquí, no estoy hablando de que hay que favorecer la viudedad, sino solamente es un hecho, porque la documentación del archivo es una cosa que es tremenda, es el volumen tan grande de mujeres viudas jóvenes defendiendo el poderío de la familia, el linaje, el patrimonio, la casa familiar, para sus hijos y para defender el linaje, ¿no? Contra todo tipo de pleitos o lo que sea. Entonces, y la exposición, bueno, como os he comentado, el volumen de documentación es inmenso. O sea, no es únicamente Beatriz Galindo, no es únicamente princesa de Éboli, es todos los linajes, todos, desde el siglo XVI, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, continuamente. La misma figura, los mismos papeles, mujeres viudas y jóvenes, bueno, viudas o no viudas, o mujeres que en ausencia del marido también, porque obviamente la alta nobleza, o bien por la guerra, o bien por los servicios en el exterior, la restricción en la corte, son mujeres que tienen que asumir la defensa del linaje, la defensa del papel y de la casa, y bueno, pues gestionar el patrimonio, pero gestionar el señorío. Y bueno, pues son mujeres que, bueno, pues imparten justicia o nombran oficiales en todo lo que es el ámbito de sus espacios. Bueno,
¿Cuáles son estos espacios de poder? Bueno, tampoco quiero contar porque, obviamente, al estar en esta corporación nobiliaria, lo que estoy contando es algo muy conocido, ¿eh? Obviamente, es esto que estoy contando aquí, que os parece a vosotros una obviedad, cuando lo cuentas en otros lugares, la gente se sorprende porque les llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son esos espacios de poder? Obviamente, hay espacios de poder muy conocidos que son los obvios de una mujer, que es la familia, ¿eh? Como tutoras, como administradoras, como litigantes, como gestoras de los estados señoriales, del patrimonio, del linaje, como viudas o cogobernadoras en ausencia, como os he comentado. Obviamente, el espacio de poder económico, ellas también tienen sus dotes, tienen sus patrimonios, tienen sus propiedades y gestionan su propia casa, sus propios bienes, ¿eh? Independientemente de que hayan heredado o no, que además luego, si son herederas de un título o herederas de un mayorazgo, además son herederas del título, del nombre de la casa, del linaje, de la estirpe y la defensa del mismo como cabezas del mayorazgo. El espacio personal, ejerciendo oficios públicos, parece mentira, que no es verdad, pero bueno, a mí me decían una vez contando, la primera vez que conté esta exposición, dicen, no, has encontrado un documento no hace un caso, no hace un caso, ¿no? Bueno, pues es un documento que está en la exposición, es decir, cuando hay muchos cargos públicos que se patrimonializan en las familias y cuando ese cargo con el título acaba recayendo en una mujer, esa mujer también ejerce ese cargo público, aunque sea en teoría, y que luego ella haga por delegación en tenientes o lo que sea. Es el caso, por ejemplo, del documento que está en la exposición, el de los Carvajal, Catalina Carvajal, que es Correa Mayor de Indias, y en el documento aparece como Correa Mayor de Indias se está nombrando los tenientes de correos de... Sabéis, bueno, que los correos mayores de Indias era el oficio público con el cual se cedía la gestión de todo el control del correo en la metrópoli y América, con lo cual, y luego dentro de América, por todos los caminos reales, que en el caso del Perú, que donde ella estaba afincada, era, bueno, pues iban siguiendo los caminos de Inca y iban llevando pues todo el correo, las sacas de correos por todo el virreinato del Perú, el reinato de Nueva España, ¿no? Bueno, pues esa documentación está en el archivo y, bueno, como el caso de los correos mayores de Indias, todos los correos mayores, en 5 casos, creo que son 5 casos, no, en 3 casos, ese oficio recayó en mujeres y ya se estaban pues nombrando corregidores, nombrando chasquis, etc. Una documentación muy interesante, ¿eh? Obviamente, el espacio señorial, como ellas son las que ejercen el gobierno, la justicia, la defensa y de los estados señoriales. El poder político, intrigando, asesorando, participando en la vida pública o en la corte. En el religioso, que también es otro aspecto obvio, ¿no? Sosteniendo y patrocinando instituciones y obras pías como una forma de propaganda del linaje, pero también como una forma de establecer redes de vinculación entre instituciones religiosas en las que muchas veces las mujeres de la familia acababan recogiéndose, incluso ellas mismas cuando quedaban viudas, en muchos casos entraban a ser abadesas, bueno, como es el caso, bueno, de María Enríquez, la duquesa de Gandía. Y finalmente el cultural, el más obvio, el más conocido, es decir, patrocinando y protegiendo artistas, edificando capillas, monumentos, bueno, sobre todo a partir del siglo XVI, del Renacimiento, cuando se pone de moda el que las mujeres también sean patronas o mecenas de artistas. Voy a ir muy rápido porque lo interesante es ver la exposición, decir, bueno, esta es una exposición de un archivo. Obviamente lo que estamos exponiendo son documentos, ¿eh? Y los documentos no están escritos para ser expuestos. Los documentos son documentos que, bueno, tienen interés en cuanto a que son actos jurídicos, actos notariales, son compraventas, o bien son puestas por escrito de información, con lo que la correspondencia particular, que era la forma que entonces existía, como no había teléfono, pues, bueno, pues de pasar información, de contar historias, contar anhelos, contar problemas, o bien simplemente de relaciones entre personas que estaban separadas por diferentes ciudades. Bueno, obviamente, claro, son documentos, no son bonitos, algunos sí, porque es verdad que si hay documentos, de todos los documentos que hay, que yo he visto, los más bonitos o los más espectaculares están en los archivos nobiliarios, los documentos pintados, las ejecutorias de hidalguía, las concesiones de títulos, los escudos de armas, son documentos con un gran poder gráfico, con un gran poder de imagen, son documentos
visualmente preciosos, pero no es lo habitual. Entonces, hacer una exposición de documentos es una exposición muy triste, por mucho que sean mujeres muy interesantes, porque, bueno, una carta de dote es una carta de dote. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Intentar ponerles cara a las mujeres. Por eso la exposición está toda rodeada de, bueno, pues de retratos de damas, de un catálogo, de una exposición del archivo que estaba dentro del archivo, o sea, intentamos utilizar imágenes del archivo, que todas están como asomándose a un espejo, mirando la ventana, como diciendo, aquí estoy yo, diciendo, bueno, asomándose, ¿no? Dando cara. Bueno, pues se intenta ponerles cara a estas mujeres que son las que escriben, las que actúan en los documentos o de las que se hablan en los documentos, y luego hacerlas presentes, ¿no? Los vestidos, ¿no? Parece que están en la sala. Bueno, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo son estos documentos? Creo que son documentos no muy vistosos, pero con un contenido francamente interesante y en muchos casos que nos rompen los esquemas, ¿no? Por ejemplo, donde ellas actúan, ¿no? Este es uno de mis documentos favoritos, pero después de tanto contar yo ya tengo mis fobias y mis filias. Bueno, pues uno de mis personajes o de las mujeres que yo más me ha sorprendido al preparar esta exposición es Juana Pimentel. Juana Pimentel, la triste condesa, Una mujer que, bueno, la casan con 17 años con el todopoderoso condestable de Castilla, Álvaro de Luna, el valido de Juan II, estamos hablando de la primera mitad del siglo XV. Y bueno, esta mujer, cuando el condestable lo ajustician, le cortan la cabeza sin juicio en 1453, bueno, pues obviamente al caer en desgracia él, cae en desgracia el linaje y todo el patrimonio, bueno, pues es como por ser condenado a alta traición, obviamente todo el patrimonio el rey lo reclama como propio. Y esta mujer, bueno, aparte de erigirse en defensora del honor de su marido y del linaje, que es Álvaro de Luna, porque además fue un valor de la nobleza, porque pensaban que con esa actuación con Álvaro de Luna, digamos que volvían los tiempos oscuros de Pedro I el Cruel. Pues bueno, pues ella se erigió en defensora de la nobleza y defensora de su marido, y bueno, pues llegó a enfrentarse al rey, a encastillarse en el castillo de Escalona, donde estaba el tesoro real. El castillo fue cercado, consiguió sobrevivir a ese cerco, negoció con el rey, consiguió salir indemne. En la negociación fue repartirse el tesoro real, ella la mitad y la otra mitad se le entregó a Juan II, pero posteriormente luego tuvo un papel enfrentamiento personal con Juan Pacheco, al que ella consideraba que era el culpable de la muerte de su marido. Obviamente lo había sido, porque era el jefe de las intrigas palaciegas, que fue además quien quedó con su cargo y quien quedó con todo el patrimonio que le iban confiscando a ella. Pero ella tenía su propio patrimonio y consiguió, a base de diferentes batallas y guerras, porque estuvo sitiada en Escalona, pero también en Montalbán, en 3 o 4 sitios en la Arena de San Pedro. La historia de Arena de San Pedro es absolutamente de serie de televisión de Netflix, que yo no sé cómo no la hacen, me vais a perdonar, porque bueno, esa alianza con los Mendoza, en el que ella decide evitar que su patrimonio personal, que va a heredar su hija, acabe en manos de Juan Pacheco, porque Juan Pacheco quiere casar, mediante el matrimonio que casarse con la hija, ella consigue aliarse con los Mendoza y que casar a María de Luna con el heredero del duque del Infantado, pero el castillo de Arenas de San Pedro está sitiado por las tropas de Enrique IV y de Juan II. No sé cómo el Mendoza consigue saltar las almenas y pasar dentro del castillo, consumar el matrimonio, con lo cual, bueno, es toda una historia, una novela de película que es absolutamente... es sorprendente. Esta mujer, al final, es condenada a muerte, consigue salir de la condena, consigue otra vez, por el papel de su familia, ¿no? Ella es una Pimentel, pero también es una Enríquez, ¿no? Y por su alianza con los Mendoza consigue salir indemne y conservar su patrimonio, y luego, dedicar a hacerse una serie de obras de arquitectura que hablaremos luego, pero es un personaje que a mí me parece que es formidable. Y como ejemplo de este tipo de mujeres luchadoras y que son capaces de coger las armas y defender lo suyo, es este documento que tenéis aquí, que es una confederación nobiliaria. Obviamente es un documento que está terriblemente prohibido, que la nobleza se confabule contra el rey o entre ellos por el tema de los desórdenes públicos, pero el documento además es que no solamente que es curioso por eso, porque quedan muy pocos, pero hay algunos en los archivos, sobre todo con muchos sellos, es que quien empieza este documento es ella. Dice,
conocida cosas sean a todos, como por los presentes vienen como yo, la triste condesa, Juana Pimentel, señora de Montalbán, y de bueno, tal. Entonces, el documento es precioso. Luego veis que se conservan también los 3 sellos heráldicos, bueno, pues el de los Mendoza está en medio, el de la izquierda es la triste condesa, y el último es un Juan de Luna, que no es el hijo de Álvaro de Luna, sino es el sobrino que casa con la hija, otra hija que también tiene Álvaro de Luna, que también se llama María Luna. Pero no vamos a hablar aquí del tema de los apellidos, que eso es un tema que más vosotros sabéis más que yo, pero que complica mucho la vida a los historiadores, pero como veis es uno de los documentos más, a mí me parece más significativos de esta exposición. Otro documento también de esta mujer, no solamente defendía el patrimonio, los bienes y los estados, sino también el honor de su marido, el honor del condestable. ¿Qué mayor honor para una familia que el enterrarse en un lugar sagrado en una capilla principal? Bueno, pues obviamente el condestable de Castilla había conseguido un permiso de la Catedral de Toledo para hacer una capilla funeraria, pero que él no pudo terminar. Fue ella, Juana Pimentel, quien de su propio dinero terminó de erigir la capilla, y la hija, María de Luna, la casada con el duque del Infantado, quien hace el retablo y finaliza las esculturas. De hecho, ahora todos los duques del Infantado se entierran en la capilla de Álvaro de Luna o del Condestable o capilla de Santiago, que es una de las capillas mayores de la Catedral de Toledo. Y este plano está también en el archivo. El plano es posterior, pero como podéis ver también es otra de las cuestiones que hacen las mujeres, erigir capillas funerarias. No solamente ellas actúan, ellas construyen, ellas disponen de los mayorazgos, hacen testamentos, hacen compraventas, pero también nos hablan de ellas. Hay muchos documentos, hay muchas mujeres de las que no sabemos nada, porque la historia las ha borrado o porque han perdido, ¿no? Es el papel, esa es una de las figuras de una de las ausentes de esta exposición, María Pacheco. María Pacheco, la comunera, María Pacheco, la hija de Íñigo López del Mendoza, capitán de la Alhambra, ella estaba, ella era una de las doctas mujeres, ¿no?, que se dicen que eran del círculo de Isabel la Católica, de las mujeres que estaban educadas, pues que era una alta educación, que se veía en latín, que se veían iba a decir inglés, perdonad, latín y griego, que pues estaban eran de estas mujeres sabias, ¿no? Y además, aparte de ser sabias, era una mujer que se había formado con otro hombre sabio, con un renacentista, un hombre del Renacimiento, ahí imaginaros en la Alhambra, ¿no? Y luego en las casas donde están los capitanes generales, las casas de los altos oficiales de la monarquía hispánica, las casas eran los lugares de las oficinas, las casas donde se hablaba de política, donde se actuaba, donde ellas también escuchaban, participaban y muchas veces estaban presentes, ¿no? Y de María Pacheco, iba a decir María Molina, no ha quedado nada, como perdió el marido, pues fue desterrada y fue condenada, pues su casa arrasada y no quedó nada de ellos, ¿no? Pero lo que sí nos ha quedado son lo que han escrito de ella y que ha escrito su padre, pues el capitán, el conde de Tendilla, fue un hombre que ponía por escrito todo lo que hacía. Entonces, una vez que se conquista Granada, y fue él quien organizó todo el reino de Granada y puso por escrito toda la documentación que él iba mandando, lo que se llama el epistolario. Y en el epistolario también daba noticias de su propia familia. Entonces hay un epistolario de 1497 donde dice que doña María, que su mujer ha dado a luz a una niña y que están todos a salvo y que ruega a Dios y le da gracias porque están todos a salvo. Y luego en el otro epistolario que hay, porque se conservan 4, uno de 1515, ya de los últimos años del condestable, del capitán general, pues deja entrever todas las negociaciones del padre para el matrimonio de María Pacheco, ¿no? Entonces, con Juan de Padilla, ¿no? Entonces, una vez que se consuma el matrimonio, pues hay una serie de cartas que escribe el conde de Tendilla, Diego de Guzmán, al marqués de Denia, que dice: estoy solo sin doña María, ver que buscamos los padres darlos
y quedar llorando y los que los llevan y ellos van riendo. O dice, me voy a cazar. Estoy muy estorbado de decir largamente que juro por Dios en toda mi vida no hice jornada tal a mi voluntad y de más alegres estuviese que de haber echado esa moza en manos de quien está. Dios los guarde. Esto está escrito en 5 de febrero de 1515. Fallece su padre en julio de 1515 y bueno, pues dejamos de saber de María Pacheco. Pero bueno, la historia nos ha hecho saber qué es lo que hizo esta gran mujer. Otra gran mujer también, bueno, pues que se ha hecho de todo, desde ensalzarla como la leona de Castilla a decir que era el marido de su mujer y esas cosas. Bueno, pues es otra mujer que, bueno, se está escribiendo mucho ahora con todo el tema de las comunidades, pero es otra mujer desconocida. Y otra mujer también muy maltratada por la historia, obviamente, es que la que pone cara a la exposición es la princesa de Éboli, Ana Mendoza de la Cerda. Una mujer que, bueno, pues ha sido objeto de la peor leyenda negra, bueno, pues ha sido objeto, bueno, pues de todos los líos e intrigos, no voy a meterme aquí, es una historia muy conocida, pero es verdad que ella se conserva, bueno, Trevor Dawson, que hizo el estudio de esta mujer, ha recopilado un montón de información y ha realizado una biografía sobre esta mujer, porque decía que habría que volver a escribir la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues él ha hecho una biografía que desmiente pues, una serie de tópicos que hablaban de esta mujer como que era una manirrota. Se ve que es una gran administradora y que gobernaba con mano de hierro sus estados. Y luego, bueno, pues una serie de cuestiones que bueno, pues todavía quedan en el aire porque hay cosas muy oscuras. Pero es verdad que esta mujer escribió, bueno, con su mala letra y con su mal genio y con su carácter, hasta el último día a su hijo, que ella era inocente y que ella era una leal súbdita del rey Felipe II. Bueno, y entre otras cuestiones que encontramos en los archivos es, por ejemplo, documentos que hablan de ella. Esta carta que tenéis aquí lo que salió hace poco, son una documentación que apareció en un archivo que no tiene nada que ver, que tiene una serie de documentación de, bueno, pues son unas consultas que se le hacen por un secretario particular a Felipe II. Y en ellas hay esta carta que dice, estas dos cartas que me han entrado de la duquesa de Medina Sidonia entiendo que son sobre los negocios de la princesa de Éboli. Le suplica a vuestra merced que le haga la merced que tuviera lugar. Dice, bueno, que intenté, obviamente la hija estaba casada con el duque de Medina Sidonia y fueron de los pocos que intentaron sacarla de su encierro. Y el que escribe al lado es Felipe II. Y el secretario hablaba de la princesa de Éboli. Felipe II dice, verélas y haré en todo con Ana a todo lo que se entiende. Con Ana. No con la princesa, no con la duquesa, no con doña Ana, con Ana. Entonces, bueno, hay ahí una información que en la documentación oficial no está, pero en la correspondencia privada se sobreentiende que hay una familiaridad, por lo menos, de un trato personal que, bueno, que en los documentos oficiales no está. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más. Bueno, pues en la correspondencia es maravillosa. Bueno, ellas opinan y defienden sus ideas. Estas son unas cosas curiosas. Bueno, este documento, el que tenéis a este lado, es un documento también de otra mujer también interesantísima, María Enríquez, duquesa de Gandía. Estuvo casado con Giovanni de Borgia, Juan de Borja, primer duque de Gandía, que también murió en situaciones extrañas en Roma. Y bueno, pues su suegro, el Papa, Alejandro VI, intentó quitarle el título y dárselo a su otro hijo, César Borgia, que bueno, César Borgia además había sido nombrado con 3 años arzobispo de Valencia por sus méritos. Y documentos que están también en el archivo, el nombramiento, bueno, el documento de los Borgia, de Lucrecia Borgia poco, pero de ella sí. Bueno, pues esta mujer, María Enríquez, fue una mujer espectacular porque consiguió defender el Estado de Gandía para sus hijos y engrandecerlo. Y una vez que su hijo tomó posesión del Estado, se metió en convento de clarisas y bueno, fue también una gran abadesa, entonces es conocidísima y bueno, si vais a Gandía, aparece María Enríquez, aparece por todos lados. O bien, este otro documento que veis aquí, Discurso de Josefa Amat sobre la misión de las mujeres en la sociedad matritense, son de los papeles de la condesa de Someruelos, que era una miembro también de la Junta de Damas, una asociación económica de amigos del país de Madrid, que bueno, pues en el siglo XVIII bueno, hubo una especie
disputas sobre las mujeres podían entrar o no podían entrar a formar parte de las sociedades económicas de ámbito del país, que Carlos III al final acabó interviniendo y se creó la Junta de Damas y, bueno, pues, entre otras cosas, bueno, pues a partir de entonces la Junta de Damas fue una institución interesantísima, sobre todo porque empezaron a crear hospicios, bueno, pues unos centros educativos y sanitarios, por ejemplo, que hoy existen todavía en lo que es la actual Comunidad de Madrid, y fue nombrado por esta fundación. Bueno, pues este es un discurso famosísimo que fue, creo que, un bombazo en la sociedad madrileña y tal, y bueno, pues estaba entre los papeles de una de las marquesas. Y bueno, con la exposición, ya para terminar, porque me estoy extendiendo mucho, bueno, pues tiene varios aspectos. Por un lado, obviamente, algo obvio en esta casa, que es por qué se es noble, cómo se accede a la nobleza. No todo el mundo lo sabe, bueno, pues explica que se puede ser nobleza. Se puede ser noble por ser miembro de una familia, por sangre, o bien por haber recibido también el título por gracia real, ¿no? Y bueno, pues documentación típica de la nobleza, o digamos el documento por antonomasia, que es un árbol genealógico, que es uno de los documentos que están expuestos ahí, ¿vale? Bueno, el documento que es el de la familia Castejón, marqueses de Belamazán, y bueno, es un documento excepcional porque los árboles genealógicos, los conocéis, suelen ser para pleitos, suelen ser documentos, o bien que son trazas hechos a tinta, o bien están impresos, pero es muy raro que estén sobre pergamino y encima color, y en este caso además que contenga los retratos de los miembros de la familia, tanto del linaje, tanto de ellos como de ellas, y más retratos que no son idealizados, sino retratos porque si se amplía la imagen son mujeres de carácter, se les ve incluso algunas con mal genio y además con la moda de la época, ¿no? Es un documento excepcional. Otra parte de la exposición, obviamente, es los documentos de la vida de la mujer noble. ¿Qué documentos hay de las mujeres? Obviamente, bueno, pues desde las partidas de bautismo, en algún caso excepcional hay más documentos que estaban escondidos por el tema porque están muy perseguidos por la Inquisición, horóscopos o cartas astrales, pero obviamente hay documentos que son tipo, que son las capitulaciones matrimoniales, las dispensas matrimoniales, los testamentos, bueno, son los documentos tipos para estudiar a estas mujeres, ¿no? La documentación del vasallaje de las señoras de vasallos. Entonces, bueno, pues aquí hay documentos que llaman la atención, documentos que cambian un poco nuestros esquemas que tenemos como medievalistas, ¿no? Por ejemplo, este es el documento más antiguo de la exposición, que es de 1307, y es un documento que es de Gerona, de la zona de Gerona, y que es un acto de vasallaje de dos damas a otra dama. Entonces, bueno, uno cuando piensa en el vasallaje medieval siempre piensa en señores feudales, ¿no? Mi jefe ha hablado de las malhechoras feudales. Yo el libro ese que dice mi jefe, pues me río, que yo lo he leído de arriba y abajo, yo no he visto por ningún lado que Salustiana Moreta hable de las malhechoras feudales, pero él piensa que sí. Todavía tengo que decir que me pase la referencia porque no la he encontrado. Lo que sí he encontrado son estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, y no es uno, son varios documentos, todos de la misma época, más o menos hay 6 o 7 documentos de estos, y la verdad es que es un documento muy feo, pero el contenido es excepcional, ¿eh? Obviamente también, bueno, pues todo lo que son las obras pías, la beneficencia, la filantropía, que es lo obvio, y bueno, pues de documentación tan famosa como esta, que son todo el tema del Hospital de la Latina, de Beatriz Galindo. Las cuentas del hospital se conserva en el archivo de Bornos, la documentación de Beatriz Galindo y del marido, Luis Ramírez de Madrid, ¿eh? Y bueno, pues toda la institución de la fundación del hospital y todas las cuentas y una documentación interesantísima, ¿eh? La influencia política y militar. Bueno, pues las mujeres no podían estar en el ejército, pero sí tenían acceso en la corte, bueno, como camareras, como camareras, bueno, como damas de la corte, como damas de la reina, pero también por sus maridos, por sus relaciones, por sus amistades, por su influencia, de todo tipo, bueno, pues y ya es pues lo que se ha llamado el poder en la sombra, ¿no? Algunas, bueno, pues un documento que tenemos ahí en la exposición, que es un documento muy interesante, que es, digamos, lo que es una de las mujeres más poderosas que ha habido en la Edad Media en el Reino de Castilla, que fue la madre de los hijos de Alfonso XI. Bueno, pues Leonor de Guzmán, que fue reina por amor, mientras la reina oficial estaba encerrada en un castillo, ¿no? Cada vez que Leonor de Guzmán daba a luz un varón,
el rey le regalaba un señorío. Tuvo 10 hijos varones vivos. Imaginaros la cantidad de señoríos y el poder territorial que tuvo esta mujer, más el poder político que tenía en la corte. Pero bueno. Y otros documentos un poco más contemporáneos, como pueden ser Josefa Pimentel, la condesa duquesa de Benavente y duquesa de Gandía y de Osuna, ¿no? Sobre todo durante la Guerra de Independencia, esta mujer, bueno, pues intrigó, ayudó, sostuvo al empecinado, que hay documentos allí en la exposición, pero también, bueno, pues le pedían ayuda, bueno, pues o influencia para conseguir, en este caso, por ejemplo, este documento, el conde de Clonar, que quería que le influyeran para que le dieran el gobierno de Bayona. Ejercen oficios públicos, ya lo he comentado, Catalina Carvajal y Vargas, Correa Mayor de Indias. Y aquí tenemos a otra Joaquina María Carvajal, condesa del Puerto, también Correa Mayor de Indias. Pero hace poco ha entrado el archivo de otros archivos que estamos recibiendo continuamente. Y bueno, como es el archivo de los duques de Noblejas. Y bueno, pues no son documentos, son muchísimos. Pues en la familia de los duques de Noblejas estaba bueno, pues el oficio también patrimonializado de mariscal de Castilla, y ellas escriben como mariscalas de Castilla. Bueno, a nadie se le ocurre ver a una mujer ahí, pero bueno, ahí están los documentos, y no son ni dos, son muchos. Entonces, bueno, parece ser que hay más casos, ¿no? Y bueno, pues obviamente la cultura del mecenazgo. Y hay documentos en este archivo que son absolutamente excepcionales, porque bueno, ¿cómo es posible que esté las capitulaciones matrimoniales de la famosa pintora Sofonisba de Anguissola? Pues están en el archivo de la nobleza. ¿Por qué? No lo sabemos, pero ahí están. Entonces a veces hay cosas que sorprenden, ¿no? Participan en la vida política y cultural. Bueno, amigos de Palier, os he dicho, rompen esquemas. Ya he hablado de esto, pero bueno, hay otros documentos, por ejemplo, de mujeres muy poco conocidas, como es este documento que se le concede a la condesa de Tolosa, a la marquesa de Tolosa, una licencia, porque ella es una mujer muy, vamos, que traduce, una licencia para leer libros prohibidos por la Inquisición, excepto Maquiavelo, y bueno, Maquiavelo y documentos que vayan contra la Sagrada Religión, o sean obscenos o de astrología, pero bueno, ahí está. Y bueno, ya para terminar, esto es nuevo también, entonces bueno, tenía que comentarlo. Bueno, pues estamos últimamente en la moda de Tutankamón y la egiptología. Bueno, pues hay un documento, bueno, lástima que sea de Machado Severiano, pues esto salió hace poco, hace unos días, revisando la documentación. Aquí tenéis en pantallas a la marquesa de Torrelaguna y Mendigorría, que en 1923, esta una mujer, una gran, bueno, pues una gran viajera, estaba en el Cairo, y casualmente pues se le ocurrió hacer fotografías, y a quien fotografió fue a Howard Carter, sacando la momia de Tutankamón, y está en la documentación en el archivo. Entonces, bueno, si consigo que se abra esto, que no se va a abrir, tenemos un destacado que hemos hecho en la web, porque están todos los egiptólogos españoles enloquecidos con esta información, del descubrimiento de la momia de Tutankamón. Resulta que esta mujer estaba allí, y bueno, pues con sus fotografías, no sé si con ella misma o bien con su fotógrafo con el que iba, pues sacó unas cuantas fotos de Howard Carter que eran absolutamente desconocidas. Bueno, pues esto es lo que tienen los archivos de la nobleza. Por eso yo, para terminar, insisto en que son archivos interesantísimos, archivos importantísimos, y que aquí en esta sala, que me consta que o bien tenéis archivos de vuestros mayorazgos, o bien conocéis personas o familiares que tienen archivos. Lo importante que es que estos archivos no se pierdan, que se mantengan, que se guarden, que se hagan conocer, que se den a conocer, que sean accesibles. A mí me da igual quién los guarde. Yo soy funcionaria, que me van a pagar lo mismo por guardar 3 kilómetros que 6. Me da lo mismo mi trabajo, pero me gusta mi trabajo y no sé si lo entiendo. Entonces, me paso la vida descubriendo cosas maravillosas de estos archivos, documentación que es inédita, cosas nuevas que no se conocían. Bueno, esto de Howard Carter es una anécdota, ¿no? Pero qué importante es guardar nuestro patrimonio, qué importante es cuidar nuestros papeles, nuestra memoria, nuestra historia. Nuestra historia está en nuestros papeles, si no los guardamos, lo perdemos. El país que pierde su memoria y que pierde su historia, yo creo que pierde su futuro. Y no os voy a enredar más porque me he puesto a hablar y bueno, yo puedo estar hablando horas y horas y horas. Y bueno, espero que os guste esta exposición. El catálogo
¿qué voy a contar? Si se ha escrito si se ha hecho por esta casa, es magnífico. Si os interesa, está ahí. Y bueno, pues os invito a disfrutar de esta exposición y bueno, pues disfrutar de este trabajo que bueno, que no sé si me notáis, me gusta mi trabajo, sobre todo en estos momentos. No me gusta tanto cuando tengo que estar haciendo informes, pero bueno, espero que disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotros y seguimos disfrutando. Y muchas gracias. Muchas gracias, Arantxa. Antes de ir a la exposición, si alguno quiere hacer una pregunta o alguna cuestión en unos pocos minutos. Os he dejado muertos a todos con perdón, os he agotado. Si tenéis alguna pregunta, bueno, obviamente no son todos los documentos que hay muchísimos. El archivo está abierto a todos, lo que está ahí se puede consultar. Y bueno, pues ya nos conocéis, habéis venido al archivo, habéis visto nuestra exposición de la heráldica que sigue estando allí. Y bueno, pues ahí estamos. Y bueno, pues ¿qué voy a decir? Yo soy historiadora, pero soy archivera y hacemos un trabajo que es muy de cara para adentro, muy guardado, muy... Entonces, estas oportunidades que me habéis dado, como hoy, el dar a conocer el trabajo que hacemos y que se visualice lo que hacemos, lo que guardamos, para mí es un privilegio. Entonces yo os doy las gracias por estar aquí una tarde lluviosa de otoño de Madrid, escuchándome, y bueno, pues yo os invito a que disfrutéis de esta documentación, que hagáis uso y bueno, pues que vayáis a verlo y a vernos al archivo también a investigar, ¿vale? Y nada más, pues muchas gracias. Vale, pues nada.